nunca fue como te lo contaron. A estas alturas, ya debes saber que muchos de los personajes infantiles que crecimos viendo en pantalla en realidad tienen un origen no tan inocente y divertido como esperábamos. Tal es el caso de la tierna Hello Kitty, la gatita más icónica del mundo. Tras la creación de este personaje, ya es una escalofriante historia que le heló la sangre a más de uno cuando se difundió en internet. Sin embargo, hay un dato muy importante acerca del relato que nadie te dijo, que es aún más perturbador. La historia de la gatita Hello Kitty se remonta al año 1974, cuando la ilustradora Yuko Shimizu diseñó ese tierno personaje para la compañía japonesa Sanrio, y desde su lanzamiento se volvió un éxito absoluto. La versión oficial de la historia reza que el personaje nació a raíz de que los ejecutivos de la compañía querían un personaje que pudiera atraer a un público femenino amplio, uno que fuera desde niñas pequeñas hasta jóvenes adultas. Entonces, después de probar varios diseños, Yuko se decantó por el de la gatita Hello Kitty, porque su simplicidad inspiraba ternura, dulzura y feminidad. Pero a pesar del gran éxito que tuvo el personaje, había algo que causaba mucha curiosidad desde el principio, y es que muchos se preguntaron por qué el personaje no tenía boca. Sin embargo, nunca se hizo ninguna aclaración al respecto desde la compañía, ni de nada que tuviera que ver con el icónico personaje. Algo extraño teniendo en cuenta el gran éxito que se había alcanzado a nivel mundial. Pero todas las respuestas llegaron 25 años después. En 1999 empezó a circular en internet un relato anónimo donde se revela la siniestra verdad detrás de la creación de este aparentemente tierno e inocente personaje. Según el autor del escrito, en el año 1967, Yuko Shimizu dio a luz a una niña a quien llamó Ikaka. Hasta 1974, la pequeña había tenido una infancia completamente normal. Era una niña risueña, divertida y muy parlanchina a quien todos amaban. Sin embargo, a principios de ese año, cuando recién arribaba a su cumpleaños número 7, algo en ella comenzó a cambiar. Ikaka comenzó a experimentar un dolor intenso en su boca y garganta que se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que, en un punto, le impedía hablar. Pronto su madre la llevó al doctor pensando que se trataba de una faringitis, pero el diagnóstico que recibió fue algo para lo que ninguna madre estaría preparada jamás. La pequeña tenía cáncer de boca, y este había avanzado con tanta rapidez que en ese punto no había nada que los médicos pudieran hacer para salvarla. Devastada y sumida en angustia, Yuko rogó por un milagro. Fue al templo día tras día y rezó por la salud de su hija, pero sus súplicas nunca tuvieron respuesta. Los días se convirtieron en semanas y su hija empeoró cada día hasta que entró en coma. En vista de que Dios no respondió a su llamado, Yuko optó por hacer algo muy desesperado: invocar al diablo para pactar con él la sanación de su hija. Yuko comenzó a leer libros de ocultismo y una noche finalmente se armó de valor y realizó el ritual de invocación tal como lo había leído. Luego de pronunciar repetidamente unas palabras en latín, Lucifer se mostró ante ella y la desesperada madre le pidió que salvara a su hija a cambio de su alma. Pero para su sorpresa, el príncipe de las tinieblas no quería su alma, ni siquiera la de su hija. En cambio, le pidió que creara para él un personaje que fuera lo más tierno e inocente posible, algo que pudiera gustar mucho a los niños, quienes son los más vulnerables a su manipulación y maldad. Le dijo que lo presentara ante una marca que fuera mundialmente famosa, y él haría el resto. Según el relato, esa noche, el diablo cumplió su promesa. La niña salió del coma y su cáncer desapareció milagrosamente. Pero ahora Yuko debía cumplir su parte del trato. Se dice que eligió la figura de un gato porque estos son animales místicos, que en algunas culturas se les considera los guardianes del inframundo. La hizo niña y sin boca para que representara el pacto que había hecho por su hija. Una vez listo el boceto, se lo presentó a los ejecutivos de la compañía Sanrio, una de las más grandes de Japón. A estos les pareció un poco simple, pero aceptaron comercializarlo. Al preguntarle cómo se llamaba, ella respondió Hello Kitty, que en inglés significa hola gatita, pero en un vocablo japonés antiguo, la palabra Kitty significa demonio, por lo que el verdadero significado del nombre es hola demonio. El producto fue lanzado y para sorpresa de todos fue un éxito total.
Hello Kitty se volvió un fenómeno de la noche a la mañana como por arte de magia. Sin embargo, después de volver el coma, Ikaka nunca más fue la misma. Se volvió una niña muy sombría, no volvió a sonreír ni a jugar. Peor aún, no volvió a hablar. Parecía que su boca se había sellado para siempre, tal como el personaje que creó su madre. Mientras más brillaba Hello Kitty, más se apagaba Ikaka, hasta que en 1976, el mismo año en que Hello Kitty fue lanzado en el mercado estadounidense y alcanzó fama mundial, Ikaka Shimizu, con tan solo 9 años, se quitó la vida. Esta es la razón por la que nunca se llegó a saber de ella. Pero esto no quedó allí, pues luego de que este relato se hiciera viral en internet, la red se llenó de testimonios de padres que aseguraron que sus hijos habían experimentado un cambio radical en su conducta tras haber adquirido algún producto de Hello Kitty, especialmente los peluches. Los cambios iban desde mutismo o pérdida del habla hasta conductas suicidas. Las denuncias fueron tantas que los directivos de la compañía Sanrio enviaron un comunicado donde desmentían la historia. Declaraban que Hello Kitty no tenía boca para que no tuviera emociones y los niños pudieran reflejar sus propias emociones en ella. Aunque esto no fue convincente, sobre todo porque tardaron más de 25 años en dar esta explicación y solo lo hicieron porque el escrito salió a la luz. Pero en medio de todo esto, había una pregunta que quedaba al aire. ¿Quién escribió la sombría historia? Y esta es la parte más escalofriante y perturbadora de todo esto. Se dice que los ejecutivos de Sanrio trataron de dar con el autor del escrito con la intención de interponer una demanda en su contra y obligarlo a desmentirla públicamente. Pero cuando finalmente supieron quién era y por qué lo hizo, quedaron totalmente paralizados. La autora de esta historia era una niña de Tokio de tan solo 7 años. Pero lo más perturbador es que la pequeña afirmaba que no fue ella realmente quien escribió el relato, sino su amiga. Una niña sin boca llamada Ikaka, que la visitaba todas las noches, y como no podía hablar, le escribía mensajes a través de la pequeña laptop de Hello Kitty que tenía en su habitación. Ella decía que Ikaka sufría mucho donde estaba y necesitaba contar esa historia para poder estar en paz. Se dice que después de su encuentro con la pequeña, la empresa Sanrio le pagó una altísima suma de dinero a sus padres para que nunca revelaran lo sucedido, y así evitar un nuevo escándalo. Sin embargo, unos años después, esta historia también se filtró, solo que esta vez, tan rápido como salió, fue eliminada de la red sin dejar rastro. ¿Conocías esta parte de la historia?